Si alguien me hubiera dicho que Jesús entraría en mi vida para desarmarlo todo y reconstruirlo desde cero, habría pensado que era una herejía. Porque yo nací y me crié en el corazón mismo del mundo ortodoxo, donde la tradición judía no era solo una religión, era el aire que respirábamos, la sangre que corría por nuestras venas. En mi barrio, la Torá dictaba cada paso. Lo que comíamos, cómo nos vestíamos, cómo orábamos. Era un universo cerrado, compacto, sin grietas, sin dudas. Allí no había espacio para preguntas incómodas, ni para otros caminos. Hasta que llegó aquella noche, la noche en que todo empezó a tambalear. Me llamo Miriam Cohen, tengo 29 años y nací en Jerusalén, Israel. Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas quién era yo. Mi padre era un rabino profundamente respetado, un hombre cuya palabra era ley para decenas de familias. Mi madre, una mujer devota, pasaba las madrugadas recitando salmos y encendiendo velas en cada rincón de la casa. Crecí rodeada de sinagogas, de debates rabínicos interminables, de normas estrictas y de una identidad férrea. Somos judíos, somos el pueblo de la ley, y todo lo que existe fuera de eso es engaño. Esa era la frase que escuché tantas veces que se grabó como un eco en mi mente. De niña, en la escuela, sí nos hablaban de Jesús, pero con desprecio. Lo pintaban como un impostor, un falso Mesías que engañó a muchos y que jamás podría ser parte de nosotros. Crecí con rechazo visceral a todo lo que tuviera que ver con él. Pero esa noche todo cambió. Era viernes, el Shabbat había terminado. El silencio se extendía por las calles de piedra. Me fui a dormir con el corazón inquieto, sin saber por qué. Y entonces llegó el sueño. Vi una figura vestida de blanco que se acercaba lentamente a mí. No era una imagen borrosa, era alguien vivo, real. Sus ojos eran tan profundos que sentí que podían atravesar mi alma entera. Y lo más impactante de todo, me llamó por mi nombre. Miriam. Yo desperté sobresaltada. Intenté sacudirme la sensación, pero no pude. Esa voz seguía resonando en mi interior como si hubiese entrado en mis huesos. Al día siguiente, en la mesa familiar, se lo mencioné a mi madre, pero ella me miró con dureza y dijo: «No vuelvas a hablar de eso. Esas son trampas del enemigo». Ahí lo entendí. Hablar de Jesús en mi casa era un tema prohibido. Pero dentro de mí comenzó a crecer una inquietud que no podía apagar. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Yo apenas estaba empezando a reconocer que mi corazón se agitaba con preguntas prohibidas, cuando una pariente cercana, una tía a la que siempre había respetado y temido, se enteró de mis dudas. Recuerdo que me miró con una mezcla de ira y horror, como si mis palabras fueran veneno. Se levantó bruscamente de la silla, señaló mi rostro con el dedo y con voz quebrada, pero cargada de rabia, me lanzó estas palabras: «Si sigues ese camino maldito, tu vida se llenará de dolor, enfermedad y soledad, así como los que se apartan del Dios de Israel». Sentí como cada palabra caía sobre mí como piedras encendidas. Jamás en mi vida había escuchado una maldición tan directa, y mucho menos de alguien de mi propia sangre. Era como si hubiera firmado una sentencia sobre mi destino. En mi interior quise pensar que solo eran palabras vacías, fruto del enojo. Pero algo en el ambiente cambió. La habitación, antes iluminada por las velas del Shabbat, pareció tornarse más oscura, más pesada. Era como si un velo de temor me envolviera. No lo sabía entonces, pero esas palabras marcarían el inicio de la batalla más grande de mi vida. Desde ese día, cada paso que daba parecía tener una sombra detrás. El miedo se instaló en mis pensamientos. ¿Y si esa maldición era real?
y si había desatado fuerzas que no comprendía. Después de aquella conversación con mi madre y de la maldición que me lanzó mi tía, mi vida cambió de una forma que la lógica no puede explicar. Sueños perturbadores comenzaron a visitarme, sentía presencias extrañas en las noches, el ambiente en casa se volvió denso, casi insoportable. Incluso mi salud, que siempre había sido fuerte, empezó a deteriorarse poco a poco. Dolores inexplicables, fiebres repentinas, cansancio que no desaparecía con nada. Era como si una lucha invisible se hubiera desatado alrededor mío, una guerra que no se libraba con armas ni con palabras, sino en lo más profundo de mi alma. Mi tía, la misma que me maldijo, parecía vigilarme. Varias veces se me cruzó en el barrio y murmuraba: «Ya lo verás, Miriam, nadie juega con la tradición». Esas palabras me quemaban por dentro. ¿Y si de verdad estaba condenada por haber pensado siquiera en Jesús? ¿Y si mi vida entera se arruinaría por haber tenido ese sueño? Comencé a temer que todo lo que me habían enseñado en casa fuera verdad, que Jesús era un engaño y que solo al mencionarlo atraía mal sobre mi familia. Pero había algo que no podía negar. La voz de aquel hombre vestido de blanco seguía resonando en mi interior. No era una voz de condena, no era de odio, era de amor. Y aunque me aterraba, también me daba un rayo de paz en medio del caos. Una noche después de un día lleno de angustia, tomé mi Biblia hebrea. Mis manos temblaban mientras la abría al azar y mis ojos se toparon con un versículo que nunca había leído de esa manera. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sentí que esas palabras eran para mí. Pero ¿cómo podía ser si siempre me dijeron que esas profecías no hablaban de Jesús? Fue ahí cuando comprendí que algo más grande estaba en juego. No era solo un sueño, no era solo una maldición, era una batalla por mi alma. Las noches eran un tormento y los días un peso insoportable. Yo, Miriam Cohen, la hija de un rabino ortodoxo en Jerusalén, me sentía como una extraña en mi propia casa. No podía compartir mis dudas con nadie, porque sabía que si lo hacía, sería vista como una traidora. Comencé a buscar respuestas en secreto. En mi barrio había una pequeña librería donde vendían textos judíos antiguos, pero también, en una sección muy escondida, tenían libros prohibidos, escritos de los llamados mesiánicos. Una tarde, mientras el dueño atendía a otros clientes, tomé uno de esos libros y lo abrí con nervios. Era un Nuevo Testamento traducido al hebreo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien podía escucharlo. Pasé mis dedos por las letras y lo primero que vi fue: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa misma noche llevé el libro escondido bajo mi ropa. En mi cuarto, con las ventanas cerradas y la puerta asegurada, lo empecé a leer con miedo, pero también con un hambre que nunca había sentido por las Escrituras. Mientras más leía, más entendía cosas que nunca me habían enseñado. Las profecías que escuchaba en la sinagoga cobraban un nuevo sentido. Isaías, los salmos, los profetas, todo parecía apuntar a él. Pero al mismo tiempo, las pesadillas aumentaban. Soñaba con mi tía gritando mi nombre y maldiciéndome. Una vez incluso la vi en un sueño con una serpiente en el cuello, riendo de mí. Desperté llorando y por primera vez me arrodillé en el suelo sin un libro de oraciones, sin fórmulas, solo con mi corazón roto. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dije entre lágrimas, si este Jesús es de verdad el Mesías,
muéstramelo. No puedo más. Esa noche el sueño cambió. La misma figura de blanco volvió a aparecer y con ternura me dijo: Miriam, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me desperté llorando, pero con una paz que nunca había sentido. Yo sabía que mi vida jamás volvería a ser la misma. Después de aquel sueño en el que escuché claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, mi corazón ardía con una mezcla de paz y miedo. Paz porque sentía que Dios me hablaba directamente. Miedo porque sabía que si mi familia lo descubría, podría perderlo todo. No pasó mucho tiempo antes de que las palabras de mi tía parecieran hacerse realidad. Comencé a enfermar sin explicación. Dolores en mi estómago, mareos constantes y una debilidad que me impedía cumplir con mis tareas en casa. Los médicos no encontraban nada claro, pero mi tía insistía en que era un castigo divino. «Te lo advertí, Miriam», me dijo una tarde con frialdad. «Quien se aparta de la ley está maldito». Sus palabras me atravesaban como cuchillos. No solo me enfermaba el cuerpo, también mi alma. Cada día me sentía más aislada. Mi madre me miraba con desconfianza. Mi padre evitaba hablar conmigo, y en la sinagoga los susurros detrás de mi espalda se volvían insoportables. Las pesadillas no cesaban. Ahora no solo veía sombras, sino que escuchaba cadenas arrastrándose. Me despertaba con el corazón acelerado, convencida de que algo oscuro estaba intentando destruirme. Una noche, en medio del dolor y el cansancio, abrí nuevamente el pequeño Nuevo Testamento escondido bajo mi cama. Mis ojos cayeron en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Lloré como nunca antes. Lo hice desde mi corazón. ¿Y si este Jesús realmente podía darme descanso? ¿Y si la maldición que mi tía lanzó sobre mí no tenía la última palabra? Decidí hacer algo que para una mujer judía ortodoxa era impensable. Busqué en internet testimonios de judíos que habían encontrado a Jesús. Lo hice de madrugada, con la puerta cerrada y el volumen bajísimo. Y para mi sorpresa, encontré historias de otros como yo, que habían visto sueños, escuchado voces y habían sido rechazados por sus familias. No estaba sola. Esa misma noche hice una oración sencilla pero que cambiaría mi destino. Me postré en el suelo y dije: Jesús, si realmente eres el Mesías, rompe esta maldición y sálvame. Lo que ocurrió después fue el inicio de mi liberación. Después de aquella oración sencilla pero sincera, mi vida empezó a moverse en direcciones que jamás hubiera imaginado. Era como si cada paso me empujara hacia un destino inevitable. Un sábado por la tarde, después de salir de la sinagoga, decidí caminar sola por las calles de Jerusalén. El aire estaba fresco y la ciudad vibraba como siempre, con sus callejones llenos de voces y rezos. De pronto, en una esquina, vi a un grupo pequeño de personas cantando con guitarras y palmas. Pero lo que más me llamó la atención fue la letra de sus cantos. Hablaban del Mesías Jesús. Me detuve a escuchar con cuidado, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Uno de ellos, una mujer joven con cabello recogido, notó mi presencia y se me acercó con una sonrisa cálida. «Shalom, ¿quieres unirte un momento?» Yo dudé. Tenía miedo de que alguien de mi barrio me viera allí, pero algo más fuerte me impulsó a quedarme. Nos sentamos en círculo y escuché sus testimonios. Varios de ellos también eran judíos de nacimiento, criados bajo la ortodoxia, que un día tuvieron un encuentro personal con Jesús, a quien llamaban Yahshua. Uno de los hombres dijo algo que me estremeció. «No hemos dejado de ser judíos, hemos encontrado al Mesías prometido». Sus palabras atravesaron todas las mentiras que había escuchado durante años. No se trataba de traicionar mis raíces, sino de encontrar el cumplimiento de ellas. Ese día, por primera vez, oré en voz alta con ellos.
Sentí un calor recorrer mi cuerpo y una paz tan profunda que mis lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Era como si una carga invisible se levantara de mi espalda. La líder del grupo puso su mano sobre mi hombro y dijo suavemente: «Miriam, Jesús rompió toda maldición en la cruz. No tienes por qué vivir bajo el miedo». Esas palabras fueron como agua en el desierto. Yo aún no comprendía todo, pero dentro de mí sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Al regresar a casa esa noche, aunque las miradas de mi familia seguían siendo duras y las palabras de mi tía aún pesaban en mi mente, algo había cambiado. Ya no me sentía sola. Esa misma semana, después de haberme reunido con aquel pequeño grupo de creyentes en Jesús, algo comenzó a suceder en mi cuerpo. Yo sufría desde hacía años de fuertes dolores en el pecho y ataques de ansiedad que los médicos nunca lograron explicar del todo. Decían que eran crisis nerviosas y que debía aprender a vivir con ellas. Pero esa noche, después de orar con ellos, me fui a dormir con una paz que jamás había sentido. A la madrugada, desperté sobresaltada, como si una opresión saliera de mi pecho. Sentí un calor que me recorría por dentro y me quedé llorando, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Era como si una cadena invisible se hubiera roto. Al día siguiente, mi madre lo notó. «Miriam, ¿qué te pasa?», me dijo con el ceño fruncido. «Te veo distinta, como más tranquila». Yo no sabía qué contestar. Tenía miedo de hablar de Jesús en casa, pero dentro de mí sabía que esa paz no provenía de mis fuerzas ni de mis rezos habituales. Era algo más grande. Durante los siguientes días seguí asistiendo a las reuniones en secreto. Cada vez que cantábamos, algo en mí se liberaba. Era como si aquellas maldiciones que había recibido comenzaran a perder fuerza. Una de las noches mientras orábamos, una mujer mayor que estaba en el grupo me miró fijamente y me dijo: «El Eterno te está sanando, Miriam. Esa opresión que sentías no volverá, porque Jesús llevó tu carga». Y fue verdad. Desde entonces los dolores desaparecieron. Esa fue mi primera señal de que estaba en el camino correcto, aunque sabía que seguirlo me costaría caro en mi comunidad. Sin embargo, lo más impactante ocurrió unos días después, cuando supe que mi tía, sí, la misma que me había lanzado aquella maldición, empezó a tener sueños perturbadores. En ellos, según ella misma contó a la familia, veía una luz brillante que la cegaba y escuchaba una voz que le decía: «No toques a mi hija». Cuando escuché eso, mi corazón tembló. Supe que Dios estaba peleando por mí. Los días siguientes fueron como caminar en una cuerda floja. Yo trataba de llevar mi vida normal en el barrio ortodoxo, pero dentro de mí algo ardía, la certeza de que había encontrado la verdad en Jesús. Sin embargo, pronto llegó el momento de enfrentarme con la persona que más me aterraba, mi tía. Una tarde ella vino a casa. Entró con pasos firmes y con la mirada dura como siempre. Apenas se sentó, me miró directamente a los ojos y dijo con un tono de reproche: «Miriam, he escuchado cosas. Dicen que te has juntado con gentiles que hablan de Jesús. ¿Es cierto?». El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. No sabía si callar o confesar, pero entonces recordé lo que había sentido en aquellas reuniones, la paz y la libertad que me habían dado. Así que, con la voz temblorosa, pero firme, respondí: «Tía, yo creo que Jesús es el Mesías prometido». Ella se levantó bruscamente, golpeando la mesa con la mano. «¡Has blasfemado! Eres una vergüenza para nuestra familia». Mi madre estaba en la cocina y salió corriendo al escuchar los gritos. La tensión era insoportable. Mi tía se acercó y con ojos encendidos de rabia me señaló: «Te maldije una vez y puedo volver a hacerlo». En ese instante, algo dentro de mí cambió. Ya no era la misma Miriam temerosa de antes. Recordé las palabras del grupo de creyentes. Jesús rompió toda maldición en la cruz. Entonces, con una calma que no era mía, le dije: «No
puedes maldecirme más, porque soy hija de Dios». El silencio llenó la habitación. Mi tía se quedó paralizada, como si esas palabras hubieran golpeado una pared invisible. Luego salió de casa furiosa, dejando un aire pesado detrás de ella. Esa noche me arrodillé a orar, temblando todavía, pero en mi corazón supe que ya no era esclava del miedo. Esa había sido mi primera victoria espiritual. Lo más sorprendente fue que, días después, mi tía empezó a enfermarse de manera inexplicable. Los médicos no encontraban causa alguna, pero ella misma decía que algo sobrenatural la estaba persiguiendo. Y yo sabía que no era un castigo mío, sino que Dios mismo le estaba mostrando su poder. Con el pasar de los días, las noticias de mi tía comenzaron a llegar a casa como un eco inquietante. Decían que no podía dormir, que se despertaba gritando en medio de la noche. Según contaba, veía una figura luminosa que entraba a su habitación y le repetía una y otra vez: «Deja a mi hija en paz». Al principio, pensé que eran solo rumores, pero una tarde, mi madre llegó nerviosa y me dijo: «Miriam, tu tía está muy mal. No es normal lo que le pasa. Ella misma asegura que la luz que ve no la deja tranquila». Yo me quedé en silencio con un nudo en la garganta. Sabía que aquella luz no era otra cosa que la presencia del Dios vivo. Aquella mujer que me había maldecido ahora enfrentaba una pesadilla que no podía controlar. Una semana después, decidí ir a verla. Cuando entré en su casa, noté el ambiente cargado. Ella estaba recostada, pálida y con los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Al verme, apenas susurró: «¿Qué me has hecho?». Yo no sabía qué decir. Me acerqué despacio y con voz suave le respondí: «No soy yo, tía. Es Dios mismo quien te está hablando. Él te pide que dejes de levantar maldiciones porque ahora soy su hija». Ella empezó a llorar, algo que nunca había visto en esa mujer tan dura. Entre sollozos, confesó que cada vez que intentaba orar contra mí, sentía como si su propia voz se ahogara, y que en sus sueños una figura luminosa le mostraba la cruz y le decía: «Tú no tienes poder sobre ella». En ese momento, entendí que las maldiciones que había lanzado estaban regresando a ella misma. Como dice la Escritura: «El que cava un hoyo caerá en él, y el que derriba un muro lo morderá una serpiente». Eclesiastés 10:8. No sentí odio hacia mi tía, sino compasión. Aunque había sido cruel conmigo, ahora veía cómo Dios le estaba mostrando su justicia. Esa noche regresé a casa con el corazón conmovido. Comprendí que el Señor me estaba enseñando algo poderoso. Cuando uno confía en Jesús, ninguna maldición puede prosperar, y Él mismo pelea nuestras batallas. Después de todo lo que había ocurrido con mi tía, yo sabía que ya no podía seguir escondiendo mi fe. Algo en mí se encendió, una valentía que nunca había sentido. Era como si aquella opresión de miedo hubiera sido arrancada de raíz. Comencé a leer en secreto el Nuevo Testamento que uno de los creyentes me había regalado. Cada palabra parecía tener vida propia. Cuando leí en el Evangelio de Juan: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», sentí que era exactamente lo que me estaba pasando. Sin embargo, en Jerusalén, especialmente en mi barrio ortodoxo, nada podía permanecer en secreto por mucho tiempo. Pronto comenzaron los rumores. «Miriam está en caminos equivocados. Se está contaminando con los seguidores de Jesús. Traiciona la fe de nuestros padres». El rechazo fue creciendo. Algunas amigas dejaron de saludarme en la calle, y otras me miraban con desprecio. Incluso en la sinagoga, algunos líderes me llamaron aparte para advertirme que si seguía con esas ideas extrañas, sería expulsada.
En mi corazón dolía, porque yo amaba mi comunidad. Allí crecí, allí aprendí la Torá, allí estaba mi historia. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí gritaba que no podía negar lo que había vivido con Jesús. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de Jerusalén, un vecino se me acercó y me susurró con tono burlón: «Miriam, ahora eres cristiana, ¿qué será lo próximo? ¿Renunciar a tu familia?» Esas palabras me hirieron profundamente, pero en mi interior, el Espíritu Santo me recordó lo que dijo Jesús. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. Ese versículo se convirtió en mi fuerza. Comprendí que no era a mí a quien rechazaban, sino al Mesías que ahora vivía en mí. Esa noche, al llegar a casa, me arrodillé y oré con lágrimas. Señor, no me dejes caer. Dame valor para seguirte aunque me quede sola. Y en medio de ese llanto, sentí otra vez esa paz inexplicable, como un abrazo indecible que me decía: no estás sola, Miriam, yo estoy contigo. A pesar del rechazo de muchos, yo no podía callar lo que había vivido. Era como un fuego dentro de mí. No podía quedarme con esa verdad solo para mí. Así que comencé a compartir en secreto mi testimonio con algunas mujeres que conocía desde niña. Una de ellas, Raquel, era muy cercana a mí. Siempre había sido devota, pero también estaba cansada de tantas reglas sin sentir paz en su corazón. Una tarde, mientras caminábamos juntas por las calles de Jerusalén, le conté con voz temblorosa lo que había experimentado con Jesús. Raquel, yo sé que esto es peligroso de decir, pero Él me liberó de las maldiciones. Él me dio paz de verdad. Ella me miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿De verdad?, me preguntó. ¿Cómo sabes que no es solo una ilusión? Entonces le hablé de lo que había pasado con mi tía, de sus sueños con la luz brillante, de cómo mis dolores desaparecieron y de cómo mi corazón había cambiado. Mientras hablaba, noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. Miriam, yo también he sentido un vacío, me confesó. Cumplo con todas las leyes, pero en la noche me siento vacía y culpable. Allí mismo, en un rincón apartado, la animé a orar conmigo en silencio. No era una oración perfecta, solo unas palabras sinceras. Jesús, yo sé que eres real, muéstranos más de tu verdad. Ese día, la semilla fue plantada en su corazón. Con el tiempo, supe que Raquel también empezó a tener sueños con una luz y con un hombre vestido de blanco que le extendía la mano. Yo no podía gritar mi fe en las calles, pero en secreto, Dios me estaba usando como un canal de esperanza. Cada vez que compartía, recordaba estas palabras: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Era irónico. Yo trataba de mantenerme oculta para evitar más rechazo, pero al mismo tiempo, la luz de Jesús brillaba a través de mí y alcanzaba a otros. Ese capítulo de mi vida me mostró que, aunque mi comunidad me cerrara puertas, Dios estaba abriendo caminos invisibles. El estado de mi tía empeoraba cada vez más. Los médicos no encontraban explicación. Físicamente no tenía ninguna enfermedad grave, pero se consumía poco a poco. Lo más extraño eran sus relatos nocturnos. Decía que en sueños veía siempre la misma escena. Una figura luminosa frente a ella que repetía: tus palabras se vuelven contra ti. Mi familia estaba desconcertada. En una reunión en casa de mis padres, todos discutían sobre qué hacer. Algunos decían que eran ataques espirituales,
otros que estaba perdiendo la cordura. Pero lo más sorprendente fue cuando mi tía, debilitada, señaló hacia mí y dijo con voz quebrada: «Desde que ella se metió con Jesús, mi vida cambió para mal». La tensión en la sala fue enorme. Todos me miraron con sospecha. Mi padre me preguntó: «Miriam, ¿qué está pasando en verdad?». Por primera vez, sentí que no podía callar más. Respiré profundo y respondí: «Papá, yo no hice nada malo. Yo encontré paz en Jesús, el Mesías prometido. Él me liberó de las maldiciones». Hubo un silencio incómodo. Mi madre se llevó las manos a la cabeza, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Mi padre, enojado, golpeó la mesa. «Eso es una traición a nuestra fe». Pero antes de que pudiera seguir hablando, mi tía levantó la mano con esfuerzo y dijo: «No la toquen. Cada vez que intento hacerle daño, esa luz me lo impide». Todos quedaron impactados. Nunca había hablado así. Yo la miraba con compasión, porque entendía que Dios mismo estaba revelándose aún en su dolor. Esa noche, después de aquella confrontación, mi madre me buscó a solas. Con lágrimas en los ojos me dijo: «Miriam, no entiendo lo que haces, pero no puedo negar que eres distinta. Ya no vives con miedo como antes». En su voz noté algo nuevo: curiosidad, no solo reproche. Ese fue el primer indicio de que Dios estaba empezando a tocar también el corazón de mi familia. La tensión en mi familia había llegado a su punto máximo. Todos estaban confundidos, molestos, algunos incluso me acusaban de ser la causa de la desgracia de mi tía. Pero en lo profundo de mi corazón sentía que Dios me estaba llamando a hacer algo impensable: orar por ella. Esa idea me llenaba de temor. ¿Cómo podía yo acercarme a la misma mujer que me maldijo, que me deseó la ruina? Pero entonces recordé las palabras de Jesús: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen». Mateo 5:44. Unos días después, fui a verla en compañía de mi madre. Su habitación estaba oscura, con un olor pesado. Ahí yacía ella, débil, con los ojos hundidos. Al verme entrar, murmuró con voz quebrada: «¿Vienes a mirarme sufrir?». Tragué saliva y le respondí suavemente: «No, tía, vengo a orar por ti». Ella me miró con incredulidad, como si no entendiera lo que estaba oyendo. Durante unos segundos dudó, pero no tuvo fuerzas para oponerse. Me arrodillé junto a su cama y puse mi mano sobre la suya. Sentí un escalofrío recorrerme, pero cerré los ojos y comencé a orar en voz baja. «Señor Jesús, tú sabes que esta mujer me maldijo, pero yo la perdono. Ten misericordia de ella. Muéstrale tu luz y rompe toda cadena de oscuridad en su vida». En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Ella comenzó a llorar desconsoladamente, algo que jamás había visto en su carácter duro. Entre sollozos dijo: «Esa misma luz es la que me persigue en sueños». Seguí orando con más fuerza y la atmósfera en la habitación cambió. Era como si una carga invisible se levantara. Cuando abrí los ojos, vi a mi tía temblando, pero con un rostro distinto, como aliviado. Me apretó la mano y murmuró: «Miriam, perdóname». Yo no podía contener las lágrimas. Ahí estaba, frente a la mujer que me había maldecido, escuchándola pedir perdón. Ese día comprendí que la batalla no era contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, y que la verdadera victoria no estaba en vengarme, sino en amar con el amor de Jesús. Después de aquella oración, todo empezó a cambiar. Mi tía, que antes me miraba con odio, ya no podía sostener la misma dureza. Aunque seguía enferma físicamente, su espíritu estaba diferente, más dócil, más humano. Mi madre, que había presenciado la escena, estaba tan sorprendida que apenas podía hablar.
Esa noche, cuando regresamos a casa, mi madre me detuvo en la cocina y con voz temblorosa me dijo: Miriam, yo vi lo que pasó. Esa no eras tú, era algo más grande. Le respondí con una sinceridad que me salió del alma. Fue Jesús, mamá. Él me enseñó a perdonar y me dio la fuerza para orar por ella. Mi madre guardó silencio, pero sus ojos reflejaban un inicio de fe. En los días siguientes, lo que ocurrió con mi tía se convirtió en tema central en la familia. Ella misma comenzó a decir: esa luz que veo no me deja odiar más. Me habla de perdón. Mis primos, mis tíos y hasta mis propios padres no sabían cómo reaccionar. Algunos estaban aterrados, otros confundidos, pero nadie podía negar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Un sábado, durante la cena de Shabbat, la conversación volvió a tocar el tema. Mi padre, que siempre había sido fuerte y rígido en su fe, me miró fijamente y dijo: Miriam, no entiendo lo que crees, pero ya no puedo negar que tu vida ha cambiado. Tú antes eras insegura y temerosa. Ahora tienes una paz que no viene de ti misma. Esas palabras fueron un bálsamo para mi corazón. No era una confesión de fe todavía, pero era un reconocimiento. Y entonces recordé el pasaje que dice: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No tenía que convencerlos con discusiones interminables. El fruto del Espíritu Santo en mí hablaba por sí mismo. Esa noche me dormí con gratitud. Aunque aún había oposición, mi familia estaba empezando a ver que el Dios vivo estaba obrando. Con el tiempo, aquel pequeño grupo de creyentes en Jesús se convirtió en mi segunda familia. Nos reuníamos en casas discretas, a veces en la azotea de un edificio antiguo o en un cuarto escondido detrás de una tienda en Jerusalén. Allí cantábamos, estudiábamos las Escrituras y compartíamos lo que Dios hacía en nuestras vidas. Para mí, esas reuniones eran un oasis. Cada vez que me reunía con ellos, sentía que mi fe se fortalecía, que no estaba sola en este camino. Poco a poco, comencé a ayudar. Cuidaba a los niños mientras sus padres oraban, preparaba pan y té para todos, y a veces compartía mi testimonio. Recuerdo la primera vez que me pidieron hablar frente al grupo. Me puse nerviosa, pero conté lo que pasó con mi tía y cómo Dios me había dado valentía para perdonar. Cuando terminé, algunos lloraban y otros me abrazaban. Una mujer me dijo: tu historia nos recuerda que las maldiciones no tienen poder sobre los hijos de Dios. Esa frase se quedó grabada en mi corazón. Mientras tanto, en mi familia las señales continuaban. Mi tía, aunque físicamente frágil, comenzó a hablar menos de odio y más de preguntas. Incluso llegó a decir: no sé por qué, pero cuando Miriam ora, siento paz. Aquello impactó a todos. Mi madre empezó a interesarse más. Un día, me sorprendió cuando me dijo en voz baja: Miriam, ¿puedes orar también por mí? A veces siento un peso en el corazón que no entiendo. Esa petición fue como un rayo de esperanza. En medio de todo esto, yo entendí que servir a Dios no siempre significa estar en grandes multitudes ni tener reconocimiento. A veces se trata de encender pequeñas luces en lo secreto, donde solo Él nos ve. Y aunque Jerusalén estaba llena de oposición, yo veía cumplida la palabra que dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La presión en mi comunidad se volvió insoportable. Los rumores sobre mí crecían. Algunos decían que yo estaba contaminada y que mi fe ponía en peligro el honor de la familia. En las calles de Jerusalén sentía las miradas de desdén y varias vecinas ya no me dirigían la palabra. Una tarde, un rabino local me llamó para confrontarme. Me miró con seriedad y me dijo: Miriam, has sido criada bajo la Torá, pero lo que haces es apostasía. Si no renuncias a ese Jesús, serás expulsada de nuestra comunidad.
Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esa decisión marcaría mi vida para siempre. Tenía dos opciones: callar y seguir aparentando, o confesar públicamente mi fe en Jesús. Esa noche, llorando, le pedí dirección a Dios. Abrí mi pequeño Nuevo Testamento y mis ojos cayeron en este pasaje: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Era como si esas palabras me atravesaran. Comprendí que ya no podía seguir ocultándome. Días después, me presenté ante el rabino y varios líderes de la comunidad. Con voz temblorosa, pero llena de convicción, declaré: creo que Jesús es el Mesías prometido. Él me liberó del miedo y me dio una nueva vida. Hubo un murmullo en la sala. Algunos me miraban con enojo, otros con tristeza. El rabino me levantó la mano en señal de expulsión y dijo: entonces, desde hoy, no eres parte de nuestra comunidad. Salí de aquel lugar con lágrimas en los ojos, pero con una paz profunda en el corazón. No era un adiós a mis raíces judías, sino un comienzo nuevo en el cumplimiento de las promesas de Dios. En ese momento, recordé otra escritura de la Biblia que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Perdí el respaldo de mi comunidad, pero gané la certeza de que no estaba sola. El Dios vivo caminaba conmigo. Han pasado ya varios años desde aquel día en que fui expulsada de mi comunidad en Jerusalén. Mis padres me dejaron ir por temor al que dirán. Recuerdo claramente el sonido de la puerta cerrándose tras de mí, como un eco que marcaba el fin de una vida entera y el inicio de otra que yo aún no comprendía. Fue un dolor desgarrador perder la aceptación de los míos, sentir que ya no pertenecía al mundo en el que había crecido, que mi apellido se volvió casi una carga entre los que antes me saludaban con respeto. Sin embargo, hoy entiendo que todo fue parte del plan de Dios. Él necesitaba sacarme de la seguridad de la tradición para darme una vida verdadera en el Mesías. Actualmente vivo en Haifa, al norte de Israel, una ciudad donde el mar y la montaña parecen encontrarse, recordándome cada día que la vida es un cruce de caminos. Trabajo como enfermera en un hospital y puedo decir con certeza que fue el mismo Dios quien me llevó hasta allí. En los pasillos de ese hospital, llenos de llanto y esperanza, he aprendido que la fe no se predica solo con palabras, sino con actos de amor y compasión. He atendido a ancianos musulmanes que lloraban de soledad, a niños cristianos que luchaban contra enfermedades y a familias judías que llegaban desesperadas por una buena noticia. Muchos de mis pacientes, al ver mi sonrisa o escuchar mis palabras de aliento, me preguntan: Miriam, ¿de dónde sacas tanta paciencia? ¿Cómo puedes mantener la calma cuando todo parece perdido? Y yo no puedo evitar sonreírles y responder con sencillez: es Cristo quien vive en mí. Mi relación con mi familia, sin embargo, ha sido el mayor desafío. Al principio fue un muro de silencio, un muro que parecía imposible de derribar. Papá y mamá me hablaban de vez en cuando, casi siempre con cautela, como si temieran que cada palabra pudiera abrir más la herida. Durante mucho tiempo evité hablar de Jesús con ellos, no porque me avergonzara, sino porque sentía que no estaban listos para escuchar. Lo único que podía hacer era orar con todo mi corazón. Oraba de día y de noche, pidiéndole a Dios que abriera sus ojos, que tocara sus corazones endurecidos, que les revelara lo mismo que un día me reveló a mí. Pasaron meses y luego años. El dolor del rechazo pesaba, pero yo sabía que la oración es más poderosa que cualquier discusión. Y entonces, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Una noche mi madre me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, quebrada. Me dijo entre sollozos: Miriam, ¿cómo puedes tener tanta paz después de todo lo que hemos dicho de ti? Yo no entiendo, pero quiero entender. Ese fue el comienzo. Semanas después, papá también me buscó.
Un hombre fuerte, rabino respetado, que nunca había mostrado debilidad, llegó hasta mi casa con lágrimas en los ojos. Se sentó frente a mí, guardó un largo silencio y finalmente dijo: «Perdóname, hija, yo te juzgué sin comprender. Tú tienes algo que yo no tengo y quiero conocerlo». Ese día no necesité convencerlos con argumentos. No hablé de doctrina ni de religiones. Solo les conté lo que Jesús había hecho en mi vida. Les hablé de mis noches de soledad, del peso de la maldición que un día me lanzaron, de cómo el Mesías me levantó cuando todos me dieron la espalda. Ellos escuchaban en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Desde entonces, nuestra relación cambió por completo. Papá y mamá dejaron de verme como una traidora y comenzaron a verme como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. No te diré que todo fue fácil ni inmediato, pero sí te puedo asegurar que el muro que nos separaba se derrumbó. Y si mencionas a mi tía que maldijo, hoy esa tía se sienta a mi lado, escucha la palabra y poco a poco ha comenzado a descubrir al Jesús que un día ella misma rechazó. Lo que nació como una maldición, Dios lo transformó en bendición. Cuando los veo orar conmigo en el nombre de Jesús, entiendo que ningún rechazo es definitivo y que la oración perseverante puede abrir los cielos más cerrados. Lo que antes era dolor, hoy es un milagro. Y mientras algunos familiares aún me llaman loca, mis padres se han convertido en mi mayor apoyo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo transformó en la mayor victoria de mi vida. Hoy me siento libre. Descubrí que seguir a Jesús no me quitó mi identidad judía, sino que me reveló su cumplimiento. Ahora sé que el Mesías esperado vino y transformó mi historia. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, tal vez tú también has sentido rechazo por tu fe, o miedo de dar un paso hacia Jesús por lo que otros dirán. Quiero animarte con las palabras que me sostienen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hoy puedo decir con certeza que seguir a Jesús fue la mejor decisión de mi vida. Él me dio paz en medio del rechazo, propósito en medio de la soledad y un futuro lleno de esperanza. Y te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para seguir al Mesías, aunque el mundo entero se levante contra ti? Yo ya lo hice y jamás me arrepentiré.